una artrosis, ¿ya? Por lo tanto tiene que crear libertad y genera 6 movimientos. Y lo que estamos viendo acá es el ligamento iliofemoral, usted lo puede ver ahí, y el ligamento pubofemoral, que forman esta suerte de N imprenta mayúscula semiacostada o seca, semiacostada. Y vemos que el ligamento iliofemoral a su vez se divide en fascículo iliopretrocanterio y fascículo iliopretrocantillo, y vemos el pubofemoral. Todos ellos evitan estabilidad anterior, evitan el bostezo anterior, vale decir, evitan que la cabeza femoral se luxe hacia adelante. ¿Estamos? Pero, ¿y cómo es su comportamiento? Sí, cuando yo hago rotación externa, todo se tensa. Cuando yo hago rotación interna, todo se extiende. Si yo hago extensión, ¿quién se tensa? Particularmente el fascículo iliopretrocantillo y el pubofemoral. Y si yo hago abducción de cadera, ¿quiénes se tensan? El pubofemoral y el iliopretrocantillo. El iliopretrocanterio se distiende. ¿Estamos? Y si yo hago flexión con abducción cruzada anterior y rotación externa, todos se tensan. ¿Ya? Particularmente el pubofemoral y el iliopretrocantillo. ¿Ya? Porque yo hago rotación, todos se tensan, pero si lo hago hacia adelante, el que más se tensa es el iliopretrocanterio. ¿Ya? Pero si yo hago extensión, ¿quién se tensa más a la extensión? El fascículo iliopretrocantillo y el pubofemoral. Y si yo hago extensión con abducción cruzada posterior y rotación interna, obviamente el que más se va a tensar, ¿ya? Va a ser el iliopretrocantillo y el iliopretrocantillo. Si yo me voy al isquiofemoral, se tensa la rotación interna, ¿ya? Y si hago flexión con abducción cruzada anterior y rotación interna, con mayor razón. ¿Estamos? Si hago extensión, también se puede tensar un poquito, ¿ya? Y si hago flexión por sobre los 90 grados, también se tensa, ¿ya? Después tenemos acá el ligamento redondo se tensa a la aducción. Pero como acá hay un tope, que es mi miembro que está apoyado, se tensa la aducción cruzada anterior y se tensa la aducción cruzada posterior. Aquí tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior limita y restringe la hiperextensión de rodilla, ¿ya? Y evita el cajón anterior o la cesárea anterior de los platillos tibiales con respecto a los cóndilos femorales. ¿Todos entienden eso o lo explico? Porque esto lo dije en cátedra, pero yo asumo que usted me entiende, pero yo estoy seguro que más de la mitad del curso no sabe lo que estoy diciendo. Acá tenemos, a ver, no olvidar que en la cadera podemos tener coxa valga, algo que no enseñé, coxa antetorsa y retrotorsa, ¿ya? Pero seguramente los de tecnología médica, rayos son malos. No sé en qué especialidad está tu hermana. Rayos. Ya, rayos son malos. Ya, la cuestión es que ¿cuánto es el ángulo del cérvico diafisiario del fémur con la cabeza y el cuello? 126 grados. ¿Cuánto es el de acá? 132. Pues están refrescándole la memoria. Ya, entonces, pero la rodilla puede ser, la rodilla normalmente tiene lo que tiene. La rodilla normalmente tiene un valgo fisiológico, ¿lo ven? Este ángulo acá es de 170 a 175 grados. Es lo normal. Si una persona tiene mucho más, es genus-valgo. Si una persona tiene menos, está recta o invertida, inclusive se llama genus-var. Ojo, existe otra posibilidad, sí, genuflexión. Típico de la abuelita que tiene rigidez de rodilla, están así, la abuelita camina con la rodilla flexionada, no es capaz de hacer extensiones. Y en una mujer joven, sobre todo mujeres, tenemos el genus recurvatum. Esas niñas que usted ve paradas de lado y usted las ve y parecen darse, está tiene una extensión hacia atrás horrible. ¿Sí o no? Usted lo ha visto. Y esas niñas que son hiperlaxas habitualmente también lo son de todo el cuerpo, por lo tanto apoyan acá el codo y hacen unos movimientos marcianos, uno dice, como miércoles no se le luxa el codo. Ya, aclarado eso. El ligamento cruzado anterior restringe la exter que los bloquea ahí. A todo reventar permite 5 grados de hiperextensión. ¿Ya? Pero también evita el cajón anterior, que los platillos tibiales se luxen hacia adelante. Mira. Que se luxen hacia adelante, ¿lo ven?
¿Qué hace el ligamento cruzado posterior? Restringe la hiperflexión. ¿Cuánto era la flexión de máxima de rodilla en carga? Pasivo forzado, ¿cuánto era? Está en el PowerPoint, 160 grados. ¿Ya? Entonces nos vamos a poner fanáticos, 165 grados, ya casi 170. ¿Quién la restringe? Ligamento cruzado posterior. ¿Y qué evita el cajón posterior? Que los platillos tibiales se luxen hacia atrás. Que los platillos tibiales se luxen hacia atrás. Pero además de eso, los ligamentos cruzados anterior y posterior, los dos juntos, restringen y limitan la rotación axial interna de tibia. Restringen y limitan la rotación axial interna de tibia. ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora con el ligamento colateral medial? Ahí tenemos el ligamento colateral Baitiae canto, además me lo acuerdo su nombre, va más. Pajarito acá. Ya. ¿Ven el ligamento colateral? Mientras no me tapen el tata, está todo bien. Ya. El ligamento colateral medial, ¿lo ven acá? Brinda estabilidad medial, evita el bostezo medial y se opone a las fuerzas valgizantes. Yo estoy seguro que los dos primeros me deben haber seguido bien, pero no estoy seguro si cuando digo que se oponen a las fuerzas valgizantes se me entendió. ¿Todos me entendieron o no? Ya, ¿vamos a explicar eso? Alguna de estas tonteras le puede servir hasta a su hermana. Ah, es lo del golpe, ¿no? Sí, lo del golpe. Eso lo expliqué allí en el mesón. Entonces, este es genuvalgo, ¿no es cierto? No es fisiológico. Si lo tiene muy pronunciado, genuvalgo patológico, genuvalgo patológico. En X y en O. ¿Todos me siguen? Entonces, el ligamento colateral medial está aquí, ¿no es cierto? Donde tengo video de índice. Brinda estabilidad medial porque si se corta, forma un bostezo medial. Siempre hago lo mismo, como si fuera un bostezo. ¿Ya? Entonces se oponen las fuerzas valgizantes a una fuerza que va a aumentar el valgo. ¿Por dónde viene el pencazo? La fuerza. Por lateral. Y cuando lo pega por lateral, lo lleva acá, hace esto. ¡Pum! Se cortó. Se opone a las fuerzas valgizantes porque generan genuvalgo. ¿Se entendió la idea? ¿Qué pasa ahora con el ligamento colateral lateral? Ahí lo tenemos. Ese que está ahí. Con imaginación, si ustedes se imaginan el peroné, porque el peroné no está acá. Entonces, brinda el ligamento colateral lateral, genera estabilidad, brinda estabilidad lateral, evita el bostezo lateral y se opone a las fuerzas varizantes, vale decir, si el ligamento está acá, si el ligamento es píbedo-índice, acá el golpe viene por dentro. Cuando le pega acá, apoyado aquí, se corta ahí y por lo tanto no debe cortarse, se opone a las fuerzas varizantes, aquellas que tienden a ser un genu para. ¿Estamos? Pero además, los dos ligamentos, el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial, se oponen y resisten la rotación axial externa del tibia. Rotación axial externa del tibia, a diferencia de los ligamentos cruzados que se oponían y se resistían a la rotación axial interna. Estos se resisten a la rotación externa del tibia. Acá no está la imagen, pero está en uno de los PowerPoint que yo les subí. Que había una estructura acá atrás que se llamaba plano fibroso posterior de la rodilla. Plano fibroso posterior de la rodilla. Había dicho que la clase partía a las 10:30. Después me entiendo que su delegada les puso 10:35. Y otros más encima llegan a las 11 ya esto, ya. Por favor, ya. Entonces tenemos acá el ligamento popliteo oblicuo está ahí y el ligamento popliteo arqueado. Igual que el plano fibroso posterior de la rodilla, brindan estabilidad posterior y evitan el bostezo posterior. A ver, si fallaran, ¿qué se provocaría? Un genuflexo, un genurrecurvatum, un genuvalgo, un genuvalgo. Si se cortan por atrás. Si se cortan, genurrecurvatum. El bostezo sería por atrás. Bueno, pero el popliteo oblicuo, aparte de resistirse a la hiperextensión de rodilla, evita la rotación axial externa de tibia. El popliteo arqueado, aparte de resistirse a la hiperextensión de rodilla, evita una rotación axial interna de tibia. Y si yo regreso a esta imagen,
nos vamos a encontrar con el ligamento yugal o ligamento transverso que usted observa ahí. ¿Qué hace el ligamento yugal o el ligamento transverso? Convierte en solidarios los cuernos anteriores del menisco interno con respecto al externo o viceversa. ¿Ya? Para que vayan como hermanitos justitos, vayan de la manito. ¿Ya? Tengo curiosidad. ¿Quién es la mayor? ¿Ah? ¿Quién es la mayor? Porque la mayor es la que primero sale. ¿De mi hermana? ¿Tu hermana es la mayor? Saliste segunda ya. Cuando los hermanos son mellizos, gemelos, trillizos, cuatrillizos o lo que sea, la edad de la persona se determina en función de quién salió primero. Y él me siguiendo el orden lógico. Bien. En todo caso, eso es pura zona, ¿no? Pura suerte, por decirlo de una manera más elegante. Ya. Tenemos acá, ya sabemos cuál brinda la estabilidad lateromedial o medio lateral a los cuernos anteriores para que ambos meniscos sean solidarios entre sí en el movimiento. Pero después tenemos los frenos meniscales, el freno meniscal anteromedial, el freno meniscal posteromedial, anterolateral y posterolateral. Y para eso deben recordar lo que yo les enseñé, un plato llano o plano con el almíbar y arriba las dos rodelas de piña, ¿se acuerdan? Que los meniscos como que estuvieran patinando ahí sobre los platillos tibiales. Los meniscos están como patinando y son solidarios porque su cara periférica se fija en la cápsula y los cuernos se fijan a estos frenos meniscales. ¿Y con qué esos son solidarios? Con la superficie, los frenos meniscales anteriores a la superficie preespinal y base de la espina tibial medial y los frenos meniscales posteriores a la superficie retroespinal y la base de la espina tibial lateral, intentando seguir el movimiento de los platillos tibiales. Pero ahora vamos a lo que nos interesa. Aquí están viendo el papi y acá están viendo el papi. Pregunta, ¿usted me cree capaz de preguntarle algo sobre el papi y el papi? Sí. Soy más que capaz. Pero soy capaz de preguntarle sobre los movimientos combinados, acoplados o no acoplados. Eso entonces yo